Amén, amén, así es, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito sea el Eterno, nuestro, nuestro Dios, el Rey del universo, quien nos santifica en sus mandamientos y nos ordena dedicarnos al estudio de la Torá. Y hoy estamos reunidos, mis amados, para dedicarnos precisamente al estudio de la bendita palabra del Eterno. Hoy que es miércoles 6 de septiembre del 2023 de la era común. Les saludo con muchísimo gusto a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, hermana Ketita, Shalom, hermana Patricia también, hermana Reina Luna, hermana Blanquita, Blanca Esteves, Shalom. Bendiciones para cada uno de ustedes que ha estado por acá enviando saludos para esta comunidad bíblica virtual, el Mesías, acá en Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos. Somos una congregación física, pero también virtual, es decir, nos reunimos de manera física a algunos hermanos cada día de Shabbat en las instalaciones que el Eterno nos ha provisto, acá en la colonia Ernesto Zedillo en Reynosa, pero pues somos más los que nos unimos de manera virtual el mismo día de Shabbat y pues los días miércoles y los días viernes y en cada una de las actividades de Shabbat. Y además, bueno, pues las personas que para la gloria del Eterno también siguen las transmisiones y siguen las publicaciones que hacemos en el canal de YouTube y aquí mismo también, por supuesto, en la página de Facebook. Así que, bueno, toda la honra y la gloria al Creador del universo, que nos permite sacar adelante este ministerio, este trabajo que Él nos ha encomendado. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, como cada miércoles lo hacemos, de nuestra porción semanal, de la parashá semanal, pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento. En esta semana estamos estudiando doble porción semanal de la bendita Torá. Estamos estudiando la parashá Nitzabim y la parashá Vayelech. Nitzabim y Vayelech, que respectivamente quieren decir están de pie, ¿sí? O algunos traducen como parados, y Vayelech, que es traducido como y fue. Entonces, estas son las dos porciones que estamos estudiando durante esta semana y pues cabe decir que prácticamente estamos ya a punto de terminar el ciclo anual de estudio, lectura y estudio de la bendita Torá. Nitzabim y Vayelech son respectivamente las parashiot 51 y 52. En el ciclo anual de estudio, donde tenemos dividida la Torá en 54 porciones. De tal manera que al concluir esta semana, solamente nos van a faltar 2 porciones para concluir con el ciclo anual. Hasinu y Besot HaBerajá. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo solo faltan 2? Y todavía falta algo de tiempo para cerrar el ciclo. Bueno, les recuerdo que en las semanas de Santa Convocación no estudiamos porción de la Torá, sino que nos dedicamos y nos enfocamos toda la semana en el tema de la Santa Convocación. Es decir, en la semana de Yom Teruah, pues no vamos a estudiar porción de la Torá. De hecho, esta próxima semana no vamos a ver la parashá 53, que
que sería Hasinu, sino que nos vamos a enfocar toda la semana en estar estudiando temas o pasajes de la Escritura que tengan que ver con la Santa Convocación de Yom Teruah, ¿verdad? Así es como lo hacemos, y cuando sea la semana de Kippur, de la misma manera, ¿verdad? Nos estaremos enfocando en textos de las Escrituras que nos hablen acerca de esa Santa Convocación. Y es por eso que Hasinu va a estar pendiente esta semana. No vamos a ver Hasinu, es decir, la próxima, sino muy probable hasta la otra semana. Y ya después veremos temas de Yom Kippur, y ya después vamos a llegar a Sukkot, y ya la última porción, la 54. Usted sabe, si usted ya tiene tiempo estudiando con nosotros y observando las santas convocaciones, entonces usted sabe que la última porción, Besot HaBerajá, la dejamos para su lectura y estudio en lo que es Shemini Atzeret, es decir, el octavo día después de Sukkot. Así que bueno, esto es lo que tenemos por delante, ya muy cercano en las próximas semanas, en lo que se refiere al ciclo anual de lectura y estudio de la Torah. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a entrar con el tema que nos ocupa en esta tarde, en el cual hemos seleccionado un texto en el Nuevo Testamento, que es el capítulo 10 de la carta a los Romanos, y le hemos puesto incluso un título a nuestro tema, y el título que le pusimos es Cerca de ti. Así, ¿verdad? Cerca de ti. Y esto en referencia a lo que dice Romanos capítulo 10, cuando cita ahí el Rab Shaul en el verso desde el 5 vamos a leer, dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Mashiach. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el Rab Shaul. Entonces ahí, en el verso 8, es donde dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y de ahí tomamos el título para nuestro tema de hoy: cerca de ti. Entonces, ¿qué tan cerca, mis amados, qué tan cerca está la palabra de nosotros? Es interesante meditar en esto, y bueno, hay que decir que el Rab Shaul en este capítulo 10 de su carta a los Romanos está citando directamente nuestra porción semanal. Está citando directamente Devarim capítulo 30. Devarim, que lo conocemos como Deuteronomio, en el capítulo número 30 podemos leer lo siguiente. Deuteronomio 30 a partir del verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón,
para que la cumplas. Entonces vea cómo este texto, específicamente lo que es Deuteronomio capítulo 30 y en su verso 14, el Rab Shaul lo cita tal cual, lo cita literalmente cuando dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Deuteronomio dice, para que lo cumplas, ¿sí? Para que lo cumplas. Entonces, acá, en el verso 8 del capítulo 10 de Romanos, dice, ¿mas qué dice? O sea, ¿qué dice? ¿Qué dice la Torá? ¿Sí? ¿Qué dice la Torá de esto que Rab Shaul está hablando en Romanos 10? ¿Qué dice la Torá? Pues la Torá dice que la palabra está cerca de nosotros, que la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y vea que allá en Deuteronomio dice la Torá para que la cumplamos. Y acá el Rab Shaul dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces la forma en que estamos cumpliendo con esto es predicando la palabra. Ahora, vamos a tratar de entender bien este asunto, tratar de entender bien este tema. Para ello necesitamos ponernos dentro del contexto, ¿verdad? Como siempre, porque fuera del contexto, pues lo único que podemos hacer es cometer errores, es malinterpretar la escritura. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que está hablando Deuteronomio capítulo 30? ¿En qué contexto es que el Eterno dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Bueno, el contexto es el pacto renovado. En el capítulo 29 de Deuteronomio se nos habla acerca del pacto renovado. El Eterno está renovando su pacto con la nueva generación de israelitas a través de Moisés, su siervo. Entonces ellos, el Eterno manda reunir a toda la nueva generación de israelitas en la tierra de Moab. Ellos están acampados ahí en la tierra de Moab. Y Moisés pues los reúne a todos y Moisés comienza a decirles, hoy están todos ustedes aquí de pie, Nitzabim, ¿verdad? De pie. Hoy están todos ustedes aquí de pie. O sea, toda esa nueva generación de israelitas, todos los varones, todas las mujeres, todos los ancianos, todos los niños, ustedes están aquí con todas sus posesiones y ¿saben para qué están aquí reunidos? Les dice Moisés, pues para renovar el pacto con el Eterno. Ese pacto que el Eterno hizo con nuestros antepasados. Ese pacto que el Eterno hizo con nuestro padre Abraham y que ratificó con Isaac y con Jacob, quien es Israel. Ese pacto que el Eterno hizo con los patriarcas. Ese pacto que el Eterno hizo con la primera generación de israelitas allá en la montaña del Sinaí, ese pacto se está renovando en la tierra de Moab. Y qué interesante, ¿no? Que sea en la tierra de Moab en donde se renueva este pacto. Ahora, ¿por qué había necesidad de renovar el pacto? Ahora, esta no era la primera vez que el pacto se renovaba, mis hermanos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿por qué hay necesidad de renovar un pacto? Bueno, porque el pacto se rompió. ¿Sí? El pacto se rompió. Entonces, cuando el pacto se rompe, entonces hay la necesidad de renovar el pacto. El pacto se había roto. Recuerden ustedes, en el pacto que el Eterno estableció con los patriarcas, este pacto no se rompió. El pacto estaba ahí en promesa, es una promesa para Abraham, ratificada a Isaac, a Jacob también, ratificación del pacto. Entonces ese pacto encuentra forma y cumplimiento en el Sinaí, en donde el Eterno hace este pacto con el pueblo de Israel. Pero el pacto se rompió por causa del pecado del becerro de oro. Y se rompió literalmente, porque recuerden que Moisés
rompió las primeras tablas del testimonio. Entonces, el pacto fue renovado. Hubo unas segundas tablas y entonces esa fue la primera renovación del pacto del Eterno para con su pueblo Israel. Sin embargo, el pacto se vuelve a romper. Entonces, ¿cuándo se rompe otra vez el pacto? Pues cuando la mayoría del pueblo le da la espalda al Eterno y le da la espalda a sus líderes y ellos dicen vamos a regresarnos a Egipto y ellos se niegan a hacer la voluntad del Eterno, se niegan a entrar a la tierra prometida, se niegan a creerle al Eterno, a creer en su palabra, a creer en sus promesas y entonces ellos en ese momento que deciden no entrar en la tierra prometida, cuando ellos dicen aquella frase trágica de Israel a tus tiendas y vámonos y nombremos otro líder y vámonos a Egipto, aquel día trágico que según la historia judía fue un 9 de Av, en esa ocasión el pacto se rompió nuevamente. Entonces por eso había necesidad de renovar el pacto. El Eterno ya no renovó el pacto con aquella generación, sino que el Eterno dictó sentencia y dijo, toda esta generación, todos los mayores de 20, a excepción de Josué y Caleb, todos van a morir en el desierto. Solamente los menores de 20 años, solamente sus hijos, quienes ustedes dijeron que iban a morir en esta encomienda, ¿no?, de conquistar la tierra, sus hijos son los que verán el pacto hecho una realidad y son los que entrarán en la tierra prometida y habitarán la tierra. Entonces el Eterno renueva el pacto con la nueva generación de israelitas, con esa segunda generación se está renovando el pacto. Y en ese contexto de la renovación del pacto, el Eterno está dando serias advertencias al pueblo de Israel. Y el Eterno les está diciendo lo importante que va a ser que ellos realmente caminen en sus instrucciones, caminen en sus mandamientos. Porque el Eterno les advierte que de no hacerlo va a haber maldiciones para ellos. El Eterno está prometiendo bendiciones si ellos se comprometen a andar y obedecer los estatutos, decretos del Todopoderoso. Entonces, es así de sencillo. El Eterno dice, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes obedecen mi Torah, entonces ustedes van a disfrutar de una infinidad de bendiciones. Tendrán mi favor todo el tiempo. Pero si ustedes deciden apartarse de mi pacto, entonces las maldiciones vendrán sobre ustedes. Y de hecho, hay una advertencia muy seria que el Eterno hace y en donde les dice, no vayan a caer en el error de pensar que ustedes van a poder decir que sí van a obedecer mi pacto, pero en realidad no lo van a cumplir. Y ustedes no vayan a caer en el error de pensar que aunque hagan eso, de todos modos, ustedes se van a poder salvar porque a final de cuentas el pacto lo estoy haciendo con todo el pueblo, con todo Israel, y aunque pues alguno de ustedes falle, alguno de ustedes quebrante el pacto, entonces ustedes vayan a pensar, no pasa nada. No va a pasar nada porque aunque yo falle, pues va a haber muchos de mis hermanos
que sí van a cumplir, y entonces pues yo como quiera me voy a salvar. Yo como quiera voy a disfrutar de los beneficios del pacto gracias a mis hermanos. El Eterno hizo una advertencia para que no fueran a cometer ese error. Mire, en Deuteronomio capítulo 29, en donde dice, les voy a leer a partir del verso 10, dice: ustedes todos están hoy aquí en presencia del Eterno vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, oficiales, todos los varones de Israel, niños, mujeres, extranjeros que habitan en tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, y todos están aquí para entrar en pacto con el Eterno, su Dios, y en su juramento, que el Eterno tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Eterno y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ahí entramos usted y yo, por cierto, ¿no? En esa frase, los que no están, o no estuvimos ahí presencialmente, pero estábamos en la mente del Eterno cuando se hizo, o mejor dicho, cuando se renovó este pacto. Y sigue diciendo, porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales hemos pasado. Y ustedes han visto las abominaciones y los ídolos de madera, piedra, plata y oro que ellos tienen consigo. Atención con el verso 18, de aquí en adelante. Dice: no sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Este verso 19, yo le recomiendo que usted lo lea en diferentes versiones. ¿Sí? Deuteronomio 29, 19. Léalo en diferentes versiones para entenderlo mejor, porque el Eterno está advirtiendo que no quiere que en su pueblo vaya a haber personas con este pensamiento, con el pensamiento de que como quiera me voy a salvar. O sea, no importa cómo yo me porte, no importa cómo yo me conduzca, o sea, de todos modos me voy a salvar. O sea, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. No será así, sino que dice la Torá en el verso 20, no querrá el Eterno perdonarlo a quien piense de esa manera, ¿verdad? El Eterno no lo perdonará, sino que entonces la ira del Eterno humeará sobre tal persona. O sea, el celo del Eterno será sobre tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Eterno borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará el Eterno de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de ustedes, y el extranjero que venga de tierras lejanas, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades que el Eterno les habrá enviado para enfermarlos,
aquella sal, aquel azufre que abrazará la tierra, así como en Sodoma y Gomorra, así como en aquellas ciudades que el Eterno destruyó en su furor y en su ira. Y las naciones dirán, ¿por qué le hizo el Eterno esto a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Dios de sus padres, que Él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Eterno los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y en este contexto del pacto renovado y de las advertencias del Eterno para que sean fieles al pacto, porque al quebrantar el pacto nuevamente vendrían terribles maldiciones. En medio de todo esto es que aparece un verso maravilloso que mucha gente conoce y se sabe de memoria, pero no lo entienden porque no lo estudian en su contexto. O sea, en medio de todo esto aparece Deuteronomio 29:29 diciendo, las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué tremendo mensaje, ¿no? Qué hermoso mensaje y qué tremendas advertencias el Eterno hace en esta renovación del pacto. Y entonces ese es el contexto. Y acá viene el capítulo 30 de Deuteronomio, en donde el Eterno dice, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Vea cómo el Eterno advierte a Israel que sobre ellos vendrá la bendición y la maldición. Estas cosas que he puesto delante de ti, y cuando te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado el Eterno tu Dios, y te convirtieres al Eterno tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Eterno tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Dios. Desde allá te tomará y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Eterno tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Eterno tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque el Eterno volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo va a ser esto? El verso 10 dice, cuando obedezcas a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el contexto. Todo esto es el contexto de lo que Pablo habla en Romanos 10.
cuando vemos todo esto, pensamos todo esto, se ve como algo complicado, se ve como algo muy difícil. Y es por eso que en ese contexto dice el Eterno, y esto que te estoy diciendo no es difícil, no es complicado, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero ese es el contexto, hermanos, para poder entender los escritos de Rab Shaul, aquel que es conocido como Pablo, que recordemos, él era un judío observante de la Torá. Algunos dicen que era un rabino. Él estudió con Gamaliel, uno de los grandes rabinos de la época. Para entender los escritos de Pablo, pues es necesario entender la Torá, conocer la Torá. Y cuando él en Romanos 10 está diciendo, cerca de ti está la palabra, en la boca y en tu corazón, pues necesitamos entender Deuteronomio 29, Deuteronomio 30 y entender el contexto en el que se están diciendo estas palabras. Entonces tenemos la renovación del pacto. El pacto ha sido renovado. Hemos declarado lealtad al pacto. La nueva generación declara compromiso, lealtad al pacto. Pero el Eterno anuncia de antemano que aunque ellos estarán recibiendo la gran bendición de entrar en la tierra prometida, de conquistar la tierra, de establecerse en ella y de dar cumplimiento parcial a las promesas que el Eterno hizo a los patriarcas, ahí está la bendición. Pero luego viene la maldición, porque ellos, anunció el Eterno, ellos se volverían a los ídolos. Ellos se apartarían del pacto, quebrantarían el pacto nuevamente, yéndose a rendir culto a ídolos, a dioses falsos, y entonces vendría la maldición. Y esa maldición constaría principalmente de ser exiliados, de ser arrojados hasta los confines de la tierra, y de que ellos se olvidarían, se apartarían del Eterno. Entonces vea usted, para entender bien todo esto, tenemos que ver los tiempos en que estas cosas se cumplieron. Entonces, ¿cuándo se cumplió esa maldición advertida por el Eterno en el libro de Deuteronomio? Se cumplió de manera parcial cuando vino el primer exilio sobre el reino del norte, sobre la casa de Israel. Ellos fueron exiliados por los asirios, por el imperio asirio. Entonces ahí se cumple la primera parte de aquella maldición. Posteriormente la casa de Judá sería también llevada al exilio. Sin embargo, ellos regresaron después de 70 años. ¿En qué momento de la historia es que aquella maldición de Deuteronomio se cumplió totalmente? Bueno, en el año 70 de la era común, cuando el Imperio Romano destruyó la región de Judea, destruyó el segundo templo, asoló y destruyó Jerusalén y mandó al exilio a toda la casa de Judá en el año 70. Entonces ahí se cumplió en su totalidad la maldición decretada por el Eterno en Deuteronomio, ahí en los capítulos que estamos leyendo, capítulos 29 y 30. Ahí encontró su cumplimiento. Pero ¿en dónde encuentra su cumplimiento? La misma palabra del Eterno, ahí en Devarim 30, que anuncia el regreso del pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde encuentra el cumplimiento aquella palabra? Pues en el siglo pasado, cuando Israel regresa como nación.
Entonces vea usted cómo todo se va cumpliendo, cómo todo se va conectando. Y le digo esto para que entendamos que las palabras escritas por Moisés respecto a acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, tienen que ser entendidas en su contexto literal, en su contexto histórico. En este caso, esas palabras fueron dichas para este tiempo, es decir, para los últimos tiempos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, para que la obedezcas. Si hay algo, mi hermano, mi hermana, que nunca ha cambiado, que nunca ha sido modificado, es el tema de la obediencia. El Eterno siempre ha dado su palabra para ser obedecida, para ser cumplida. La palabra del Eterno siempre que sale de su boca tiene que cumplir el propósito para el cual es enviada. No hay manera de que esto no se cumpla, porque es la palabra del Eterno y se va a tener que cumplir, o más tarde o más temprano, pero se va a tener que cumplir. Eso no cambia. Usted puede leer en infinidad de textos, en lo que es la Torá, en lo que es todo el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento, usted puede encontrar cientos de referencias que nos dicen que la palabra de Dios es para cumplirse, es para practicarse, es para vivirse. O sea, esto no es una teoría. Por eso Deuteronomio y Romanos 10 ratifica: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Entonces recuerde, corazón es nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente, nuestro cerebro. ¿Qué tan conectado tenemos nuestro cerebro con nuestra boca? ¿Qué tal esa conexión? ¿Cómo funciona esa conexión entre nuestra mente y nuestra boca? Su Majestad Yeshua en alguna ocasión dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vea usted, Yeshua hizo una conexión ahí entre la mente y la boca. De la abundancia del corazón, es decir, de la abundancia de la mente, habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu mente? Tu boca va a decir qué es lo que hay en tu mente. Es así. Funciona así. Cuando la Torah dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, nos está diciendo, nos está revelando que tiene que haber una conexión directa entre la mente y la boca, que tiene que haber una conexión directa entre lo que creemos y lo que hacemos. Porque si tú dices creer algo, pero no lo haces, en otras palabras, no vives lo que crees, entonces la conexión entre tu mente y tu boca pues no es correcta, no está bien. Tenemos el ejemplo de los fariseos. ¿Qué decía Su Majestad Yeshua de los fariseos? Yeshua decía de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen o ellos enseñan cosas las cuales son correctas, porque previo a eso Yeshua dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, en la silla de Moisés se sientan los fariseos. ¿Qué está diciendo? Ellos enseñan la Torá de Moisés y lo hacen muy bien. Ellos citan a Moisés y lo hacen de maravilla. El problema con ellos es que no hacen lo que dicen, o sea, no ponen en práctica
lo que predican. Y ahí es en donde se rompe la conexión que debiera de haber entre la mente y la boca, es decir, entre lo que crees y lo que haces. Cuando una persona dice ser creyente, cuando una persona profesa una fe, pero sus acciones no van acorde a esa fe que dice profesar, entonces tenemos algo ahí que está roto, tenemos algo ahí que no funciona bien. Y la consecuencia natural va a ser que las personas no crean en esa persona, desconfíen de esa persona, porque no va a haber coherencia en esa persona entre lo que dice creer y lo que realmente hace, o la manera en que vive. La palabra del Eterno nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. Si solamente somos oidores y no hacedores, esto no va a funcionar. Ni para nosotros, ni para nuestro entorno. Es una persona que cae en ese error, es el tipo de persona que describe el capítulo 29 de Deuteronomio, que acabamos de leer hace unos momentos. El que dice, pues no importa, ¿verdad? No importa, yo puedo decir una cosa y hacer otra y al final como quiera me voy a salvar. No, dice la Torah, no te engañes. Dios no te perdonará. Al contrario, Dios va a enviar sobre ti las maldiciones escritas en este pacto. Dios va a borrar tu nombre del libro del pacto. Dios va a barrer con tu memoria. Y Dios, es tremendo. Una persona que piense así, imagínate, es como creer que puedes engañar a Dios. Creer que puedes verle la cara a Dios. Creer que puedes burlarte de Dios. Mira, esto puede funcionar con las personas. Puede ser que te burles de las personas. Puede ser que engañes a tu familia o engañes a los hermanos de la iglesia o que engañes al pastor incluso. Qué sé yo. Pero a Dios no lo vas a poder engañar. Está escrito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si tú crees que te puedes burlar de Dios, realmente te estás engañando a ti mismo. Porque todo lo que hacemos, dice la ley, esta ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre siembre, eso tiene que cosechar. El que a hierro mata, a hierro tiene que morir. O sea, todo lo que siembres vas a cosechar. Si tú siembras mentiras, si eres una persona mentirosa, ¿qué crees que te va a pasar? Te van a engañar. Te van a engañar también a ti. Vas a cosechar mentiras. Si tú siembras hipocresía, vas a cosechar hipocresía. Esto es una ley divina. Si tú siembras violencia, vas a cosechar violencia. Si tú siembras falta de respeto, vas a cosechar lo mismo. Falta de respeto también. Porque esto es una ley de Dios y las leyes divinas se cumplen sí o sí. Entonces, cuando el Rab Shaul está hablando, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, está hablando de que tenemos que tener coherencia, mis hermanos. Hay una renovación del pacto. Hay una renovación del pacto y esa renovación se da a través del Mashiach Yeshua. Ya dijimos que el pacto se quebrantó por parte también de la nueva generación de israelitas.
Ya dijimos que ellos también fallaron al pacto, quebrantaron al pacto. El Eterno dio oportunidades al pueblo de Israel una y otra vez. El Eterno prometió a través del profeta Jeremías, prometió una renovación del pacto, pero una renovación definitiva. La promesa del Eterno de renovar el pacto allá en Jeremías capítulo 31 es una promesa de una renovación definitiva del pacto. Es decir, que en esa renovación ya el pacto no se habría de quebrantar, porque el Eterno dijo que es en esa renovación del pacto, ese pacto ya no sería como el que hizo con la primera y la segunda generación de israelitas, sino que el Eterno dijo que habría algunos ajustes en aquella renovación del pacto. Y dentro de esos ajustes, el Eterno dijo: yo pondré mi ley, pondré mi Torah, la voy a poner ahí en sus mentes. Ahí la voy a poner. O sea, que su palabra estaría más cerca que nunca de nosotros. Entonces, nunca la palabra estuvo tan cercana. Por eso decimos en este estudio, nuestro tema es cerca de ti. Cerca de ti está la palabra. ¿Qué tan cercana ha estado la palabra? Si nosotros vamos al comienzo de la historia, para nuestros padres, Adán y Eva, la palabra estuvo muy cerca. Ellos escucharon la voz del Eterno que les hablaba ahí en medio del huerto. Entonces, la palabra estuvo muy cerca, pero ellos se alejaron. Ellos se alejaron, ellos fallaron. Fueron exiliados, fueron expulsados del huerto. Podemos decir entonces que hay un alejamiento de la palabra. Con el pecado de Caín, imagínense, el primer asesinato. Entonces la palabra del Eterno parecía estar cada vez más distante de los hombres. Y aunque había algunos que invocaban el nombre del Eterno, dice la Torá, la realidad es que aquella generación de antediluvianos, pues se alejaron tremendamente de la palabra, de manera que tuvo el Eterno que enviar un diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Entonces hay un acercamiento a través de Noé. Después se levantaría Nimrod, aquel tremendo Nimrod, el primero que se autonombró Dios a sí mismo. Y esto traería un alejamiento nuevamente de la palabra, hasta que aparecería Abraham. Y a través de Abraham vendría ese acercamiento otra vez. De la palabra de Dios se acercaría nuevamente y daría esperanza nuevamente a la humanidad. A través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través del pueblo de Israel, porque la palabra viene de Sión, la palabra viene de Israel. Entonces la palabra se acerca. Yeshua es la palabra viviente, mis amados. Yeshua viene a dar cumplimiento a la renovación del pacto. Ese pacto anunciado a través de Jeremías encuentra cumplimiento en la persona del Mashiach Yeshua. Pero no caigamos en el error. Esa renovación del pacto no se ha completado. El Mashiach no completó su obra. Él regresará y completará su obra. Pero esa renovación del pacto aún no se ha perfeccionado, aún no se ha completado. Y por eso es que seguimos fallando. Por eso es que seguimos pecando. Por eso es que seguimos de pronto alejándonos del Eterno. Entonces tenemos que entender todo esto. Tenemos que entender qué tan cerca está la palabra de nosotros. Entonces, la palabra nunca estuvo tan cerca
como cuando Yeshua vino y caminó en esta tierra. Pero Yeshua se fue. Yeshua regresó al lado del Padre, a sentarse a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Pero Él dejó su palabra y Él dejó la instrucción a sus discípulos para proclamar esa palabra, esa esperanza. Y por eso dice el Rab Shaul, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Le damos cumplimiento a esa cercanía de la palabra en nosotros, le damos cumplimiento predicando ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, como dice Romanos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego vienen unas condiciones que explica el Rab Shaul, diciendo cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si nadie les predica, y cómo predicarán si no son enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces vea cómo el tema de la obediencia prevalece. Aún acá, donde muchos niegan que siga vigente la obediencia a los mandamientos, y aquí lo tenemos. Aquí está el mensaje con claridad, diciéndonos, no hay diferencia entre el judío y el griego. O sea, todos tienen que entrar en el mismo pacto de la misma manera, comprometiéndose a obedecer y andar en los caminos del pacto. No hay diferencia, ni para el judío ni para el griego. Entonces, ¿qué tan cerca está la palabra de nosotros? Yeshua acercó a nosotros la palabra más que nunca. Y hoy en día, estando tan cerca el regreso de su majestad Yeshua, podemos decir que nunca en la historia, desde Adán y hasta nuestros días, nunca la palabra había estado tan cerca de nosotros. La palabra está en nuestra mente hoy día, pero seguimos tomando nosotros la decisión de obedecer o desobedecer. Mi hermano, mi hermana, hagamos que esto funcione. Conectemos nuestra boca con nuestra mente. Que no haya falla, que no haya error. Que nuestra boca hable las maravillas del Eterno. Que nuestra boca dé testimonio de lo que creemos. Que nuestra boca proclame
las maravillas del Eterno, que nuestra boca hable las bendiciones, los decretos, los estatutos del Todopoderoso, sus bendiciones, que nuestra boca anuncie al Redentor, a su majestad, Yeshua, que nuestra boca proclame la grandeza del Eterno, que nuestra boca diga que en el Eterno hay esperanza, que nuestra boca también advierta que nuestro Dios es fuego consumidor y que para todo aquel que no haga teshuvá, que no se arrepienta, la expectativa es terrible. Que nuestra boca hable lo que tiene que hablar, que nuestra mente esté reforzada con el estudio, con la lectura de la bendita palabra del Eterno, que nuestra mente se sature de la palabra del Eterno, para que pueda esto funcionar, para que pueda haber esta conexión coherente entre nuestra boca y nuestra mente, porque cerca, muy cerca de nosotros está la palabra. Hagamos pues valer este mensaje, hagamos pues valer los planes y los propósitos del Todopoderoso. Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos, y esto fue la Parashá vista desde el Nuevo Testamento. Nitzabim Bayelech, desde Romanos, capítulo 10. Bendiciones para todos, un abrazo grande, que el Eterno me los siga guardando, me los siga protegiendo, que el Eterno siga guiando sus vidas, que el Eterno siga poniendo en todos nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Recuerde, nos estamos acercando muy rápidamente a las santas convocaciones del otoño. Dentro de aproximadamente 10 días estaremos arribando ya a lo que será la primera de las santas convocaciones del otoño al día de Yom Teruah. Así que desde ya les extendemos la más cordial invitación para que el viernes 15 de septiembre, al caer la tarde, nos acompañen en el Seder de Yom Teruah que estaremos celebrando para la honra y gloria del Eterno. Shalom, shalom, y que pasen muy buenas noches.